Buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo saber que la hipnosis ericksoniana está funcionando, o la hipnosis, no necesariamente la hipnosis ericksoniana, porque es una pregunta que normalmente me hacen los pacientes, tanto a mí como al equipo y también a mis alumnos. Oye, ¿y cómo sé que me está funcionando esta metodología? Es curioso, ¿no? Porque normalmente cuando vamos a un restaurante y comemos algo, pues tampoco sabemos exactamente si sabremos o no sabremos que nos va a sentar mal la comida o nos va a sentar de maravilla, pero bueno, en general cuando vamos a terapia sí que tenemos como esta tendencia de poder medir lo antes posible los resultados. Así que bueno, en el vídeo de hoy te voy a explicar para que sepas aproximadamente qué cambios suelen haber y qué puedo notar cuando voy a una terapia con hipnosis ericksoniana. Insisto que podemos poner en lo mismo, en la misma bandeja también la hipnosis, pero por supuesto depende mucho también del profesional, de cómo lo hace, de qué más herramientas y metodologías utiliza, de cuán empático es, de cuánta conexión tiene con el paciente. O sea, no depende solo de la hipnosis clásica o ericksoniana. Aquí hay mucho debate y mucho que hablar, pero bueno, me voy a intentar centrar en los efectos o en los beneficios y cómo sé que me puede funcionar la ericksoniana. Y antes de ir con el contenido del vídeo, por si eres nuevo en el canal de YouTube, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Constantín. Soy psicóloga, soy especialista en hipnosis ericksoniana, tengo mi propia consulta, de hecho no trabajo sola, trabajo con unas compañeras maravillosas y también tenemos alumnos en muchísimos países de Latinoamérica, de Europa, porque doy formación de hipnosis ericksoniana. Dejaré al final del vídeo aquí abajo el enlace y podrás ver más información. Y ahora sí, vamos con el contenido del vídeo. Bueno, ¿cómo sé yo que me está funcionando la hipnosis ericksoniana? Entonces, depende mucho de cada persona, depende del profesional que lo haga y también depende de si los resultados se pueden ver en la primera sesión o después de la primera sesión o se van a ver en las siguientes sesiones, pues por ejemplo en las siguientes 2, 3 sesiones. A veces pues hay personas que necesitan incluso 6 sesiones, porque recuerda que siempre la hipnoterapia la hacemos en un contexto terapéutico, como bien dice la palabra hipnoterapia. No podemos hacer hipnosis sin terapia. Entonces, por supuesto que estos efectos que yo pueda ver en mí como paciente no son solo de la hipnosis ericksoniana, son también de la terapia, de las habilidades que tiene el profesional. Pero, repito, me voy a centrar un poquito en esto para que tengáis más claridad. Entonces, lo que puedo observar son ciertos cambios en el patrón de comportamiento, en cómo me comporto yo y también en cómo pienso. Es verdad que no todo el mundo obtiene resultados con la primera sesión, pero sí que hay un porcentaje interesante de personas que sí ven ya después de la primera sesión estos cambios, ya sea en el pensamiento y ya sea en el comportamiento. ¿Y qué puedo ver yo en el pensamiento? Bueno, pues puedo ver, por ejemplo, en que me tomo las cosas con más tranquilidad, que no me tomo las cosas tan a pecho o de una manera en la que sufro, o me puedo ver más flexible, o al contrario, si soy una persona demasiado flexible y quiero trabajar mi confianza, puedo ver que empiezo a poner un poco más de límite. Y digo un poco más, ¿vale? Porque en la primera sesión tampoco voy a empezar a cambiar aquí todo y pongo límites y digo que no a todo el mundo, pero sí puede haber como este cambio en la forma en la que yo me comporto. Entonces voy a meterlo ya 2 en 1 y te hablo del comportamiento y del pensamiento. Por otro lado, puedo sentirme, por ejemplo, una persona más confiada. Puedo darme cuenta que antes me daba pánico pensar en que en el trabajo me podían delegar a hacer una charla para hablar en público. Entonces, claro, si me está dando pánico esto, evito este pensamiento, no lo quiero tener, huyo de este pensamiento, me pongo a pensar en otras cosas, digo que no, me propongo para trabajar en otros proyectos con tal de que nadie me delegue a mí esta charla. Entonces, claro, cuando yo hago hipnosis ericksoniana, yo puedo notar que al menos esto ya no me está dando tanto miedo, que a lo mejor no puedo hablar ya en público con una primera visita, a lo mejor sí, pero si no se da el caso, pero que al menos cuando esté pensando en esto no me provoque tanto temor.
Lo mismo pasa en el caso de las fobias. Si yo tengo fobia al ascensor o tengo fobia al avión, si esta fobia no se arregla en esta primera sesión, pero al menos cuando pienso en ello no me está entrando esta sensación de ansiedad, no me está entrando este sudor o que se me pone la cara roja. Entonces, claro, noto cómo ciertas sensaciones y comportamientos míos cambian en relación al foco, al problema que yo tenía o que sigo teniendo, pero que al menos internamente siendo como que se van preparando las cosas para que se solucione también el problema. Otra cosa o otros elementos que puedo detectar cuando trabajo con hipnosis ericksoniana tienen que ver también con estas sensaciones de alivio, de libertad, que no tienen que ver necesariamente con la relajación, porque yo puedo estar de forma muy relajada en una sesión de hipnosis o en una terapia, pero no por esto quiere decir que yo vaya a sentir alivio en los demás días. O sea, hay una diferencia entre lo que es un estado en la consulta, pero que luego me siento igual. Entonces, normalmente se ha visto, y yo lo veo también en la consulta, que con la hipnosis ericksoniana sí que estas sensaciones de alivio se suelen mantener durante unos días. Cierto es que como terapeuta no es este el objetivo final, sino que el objetivo final es que hayan cambios profundos en la persona. Por lo tanto, está claro que una sesión no es suficiente y que tenemos que trabajar con hipnoterapia y con otras técnicas para que los cambios se sigan dando. Pero bueno, que sepáis o que sepas, quien me estás mirando, que estos cambios o estas sensaciones de alivio pueden tener que ver con estas sesiones que se hacen. Otro factor que podemos ver o que podemos sentir cuando hacemos este tipo de terapia es en lo que tiene que ver, que perdonéis la redundancia, pero que tiene que ver con esta percepción en cuanto al dolor, por ejemplo, o esta percepción que yo tengo porque me da vergüenza algo o porque siento una culpa muy grande en relación a algo, yo que sé, por una infidelidad o por una cosa que he hecho mal en el trabajo o porque he mentido y por lo tanto tengo esta sensación de culpa. Entonces esto también se trabaja muchísimo en la hipnosis, o si pasa un accidente o si hay un estrés, un trauma, lo que sea, pues hay estas sensaciones de culpa tan grandes, de vergüenza. Y claro, cuando estamos trabajando con hipnosis ericksoniana vemos también cómo se afloja en las primeras sesiones estas sensaciones pues de culpa, de vergüenza y demás. Entonces quiero que entendáis un poco que al final el resultado, ¿no?, se ve después de varias sesiones, después de una intervención holística, compleja, donde trabajamos mente y cuerpo, pero que también es interesante cuando podemos darnos cuenta que en las primeras sesiones podemos sentir ya todos estos cambios. Otra cosa que es bastante curiosa y que incluso os invito a que me dejéis en los comentarios si os ha pasado como paciente o si sois ya profesionales, alumnos míos y que estáis viendo este vídeo, si os ha pasado en la consulta, pero que yo por lo menos lo he visto, es cuando hay personas que te dicen: oye, yo no he visto ningún cambio, me siento igual. Estamos hablando con la primera sesión, ¿no? Me siento igual. Y bueno, y empiezas a hablar de otras cosas, a lo mejor es una persona que tiene un bloqueo, no sé, con el dinero o con la pareja, y bueno, pues te dice que no está viendo este cambio, pero luego a lo largo de la sesión tú te das cuenta que esta persona te trae, ¿no?, en la consulta y te habla de ciertas cosas que tienen que ver con estos bloqueos y tú como terapeuta estás viendo que esto está resuelto. Pero claro, la persona lo tiene resuelto a nivel inconsciente, pero este trabajo no se ha hecho también desde la conciencia. Entonces yo no recomiendo en este caso que se ponga necesariamente sobre la mesa y que la persona lo vea si vemos que aún tiene un trabajo que hacer y que si se lo hago demasiado obvio puede incluso que interfiera en estos resultados. Pero si vemos que estos cambios ya se están fijando bien y que no interfiere, pues ahí a lo mejor podemos hacer el comentario y decirle: oye, pues por no tener cambios, qué interesante que estamos viendo que este bloqueo se está aflojando y que no es tan fuerte. Entonces, bueno, pues hay que valorar un poquito si podemos poner esto de manifiesto de forma consciente o no, pero como
te puedes dar cuenta, todo depende de lo que estemos trabajando y de cómo veamos a la persona. Así que bueno, dicho esto, me gustaría saber pues tu opinión, como decía antes, si estás trabajando con hipnoterapia, tanto si es ericksoniana clásica, y si te ha pasado esto de que las personas te pregunten incluso cómo sé que me está funcionando. A veces tú ya ves que está funcionando, otras veces es simplemente esta curiosidad ya antes, previo, ¿no? ¿Cómo sé que me está funcionando la hipnosis? Y la persona pues a lo mejor ni ha hecho una primera visita. Así que bueno, espero que este vídeo te aporte un poquito de luz en este sentido, tanto si estás en terapia como si quieres empezar una terapia. Y recuerda, por favor, porque es muy importante esto, los resultados dependen mucho de cada persona. Tiene que ver también con si hay un trabajo interior previamente hecho, depende también del profesional, depende de qué otras técnicas utiliza el profesional, así que estamos hablando de varias cosas, aunque es verdad que este vídeo era un poquito más específico porque tenía ganas de hacer un vídeo con esta temática. Hasta aquí el vídeo, no te vayas sin antes suscribirte al canal, sin poner el like, ¿sí? Que siempre nos ayuda, y por supuesto compartirlo si consideras que puede aportar a más personas el contenido. Hasta aquí el vídeo, te envío un abrazo y nos vemos en un siguiente. Que vaya muy bien, hasta luego.